Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 4 de Issei y el nuevo juez del inframundo. Bueno, sin más que decir, comenzamos capítulo 4. Un ser frío, a bien llegue, pero este olor de sangre, decía Issei mirando la mansión Gremory. Bueno, lo mejor será entrar sin que me vean, decía Issei mientras desaparecía en una sombra, mientras con Rias y los demás, y bien Graifia, decía Venerana, descuide, está buena aunque perdió mucha sangre, pero estará bien. Sin embargo, para ella le quedará un dolor que nunca piedra olvidar, decía Graifia mirando a Rias mientras le tocaba el vientre. ¿Acaso ella, decía Venerana? Si ella misma me lo dijo, decía Graifia, pero estos serían atraídos por una gran sombra apareciendo un joven de ella. Issei-kun, decía Venerana. Si soy yo, decía Issei mientras arrancaba la puerta de la celda. Quítatole las cadenas a Venerana, Graifia y Lord Gremory. Gracias, pero ¿qué fue lo que te pasó y esa armadura?, decía Lord Gremory. Lo siento, por ahora no puedo hablar, así que tendrán que esperar si lo desean, entienden, decía Issei mientras se acercaba a Rias. Vaya, ¿quién diría que te viera así algún día, Rias?, decía Issei mirando a la pelirroja arrancando las cadenas mientras tocaba su cabeza. Bien, ahora me contarás qué planea tu hermano, decía Issei mientras miraba los recuerdos de Rias. Vaya, así que borraste sus recuerdos, pero Issei no pudo terminar de hablar al ver cierto recuerdo de la pelirroja. ¿Qué demonios?, decía Issei mientras la cargaba. Bien, ustedes vendrán conmigo, decía Issei mientras los rodeaba a los tres entre sombras, a Graifia y a los demás desapareciendo del lugar minutos después. Bien, parece que esas malditas ya no viven aquí, decía Issei mientras aparecía en la residencia Yorou, haciendo una barrera para que nadie despierte. Bien, Graifia trae algo de agua y cuida de ella, yo tengo que hacer algo, decía Issei mientras se retiraba apareciendo en el inframundo. Hades-sama, Issei ya ha regresado, decía Pandora mientras el castaño entraba al salón. Y bien, Issei, pasa algo, ¿verdad?, decía Hades. Así tengo algo que pedirle y espero acepte, decía el castaño. Bien, te escucho, decía Hades. Minutos estarán a tu cargo, decía Hades. Sí, con su permiso, Hades dama, decía Issei mientras se ponía su casco. Bien, espero que a ese maldito de Circe le guste el mensaje que le deje en la celda, decía el castaño mientras desaparecía en un círculo mágico al mismo tiempo en el cielo. Vaya, fue más fácil de entrar de lo que pensé, decía Drake mientras estaba escondido. Bien, ahora esta aura, si es de ella, es la de esa mujer, decía Drake mientras iba hacia las celdas. Que Issei tenía razón, decía Drake mirando a Gabriel encadenada y golpeada. Vaya, tengo que avisarle a mi compañero, decía Drake mientras en el mundo humano. Issei-sama regresó, decía Graifia. Si como sea ya despertó, decía Issei mirando a la Mai mientras desaparecía su Safuris. Así, pero bueno, no está bien emocionalmente, decía Graifia. Si lo sé, Graifia, hay algo que quiero preguntarte, decía Issei. Preguntar, decía Graifia. Si dime, Rias estaba embarazada, ¿verdad?, decía el castaño mirando a la peli plata. Bueno, si así es, ella estaba esperando un hijo tuyo, decía Graifia mirando al castaño. Que entonces es verdad, decía Issei mientras recordaba lo que vio en Rias, a la vez que iba hacia donde estaba ella. Issei-kun, decía Venerana mientras abrazaba a una Rias destrozada emocionalmente. ¿Me podrían dejar hablar con ella a solas?, decía el castaño. Así está bien, decía Venerana. Un minuto después, Rias, ¿me escuchas?, decía Issei mientras Rias solo miraba hacia la ventana. Vaya, bien, entonces oye, mucho, gritó Issei llamando a la atención de Rias. Que Issei, ¿estás vivo?, decía Rias saltando sobre él mientras lloraba. Vaya, en verdad apenas se dio cuenta de que estoy vivo, decía Issei, aunque bueno, se podría decir que estoy vivo aunque soy un espectro, decía el castaño. Rias, hazte a un lado, quítate de encima, decía Issei quitándose a la pelirroja.
Ah vaya, pero bueno, ¿cómo te encuentras?, decía Issei mientras Rías recordaba lo que pasó tirándose al piso a llorar. Rías mientras se tocaba la cabeza. Ah maldición, esto va mal, decía Issei mientras se acercaba a la pelirroja tratándola de calmarla. Ah vamos Rías. Ya basta. Contrólate, decía el castaño. Ah, a mí mi hijo, nuestro hijo, perdí a nuestro hijo, decía Rías mientras se tocaba el vientre recordando cómo Sirsex la golpeaba. Lo serías, pero ya basta, deja de llorar, decía Issei tratando de calmar a la pelirroja mientras esta lloraba sin control, mientras Grayfia, Lord Gremor y Venerana solo escuchaban detrás de la puerta. Ya Rías, calma, ya basta, decía Issei mientras comenzaba a llorar. Aunque lo negara, me dolía saber que esa criatura que iba a crecer en el vientre de Rías era su hijo. Le dolía saber que no lo conocería. Bien, ven Rías, levántate, decía Issei mirando a la pelirroja, pero Rías no lo miraba a la cara. Ah, ¿qué pasa?, decía el castaño mirando a la pelirroja. No lo entiendo, decía Rías mientras lloraba. A entender de qué hablas, preguntaba Issei. Si después de lo que te hice me ayudas, decía Rías. Sí lo sé, pero ¿era controlada o no?, decía el castaño. Sí, pero aún así acabe con tu vida, decía Rías mientras miraba así al suelo. Si es verdad, aunque no solo fuiste tú, también esa tonta de Sona Yakino, pero eso no importa, Rías, no lo hiciste porque querías, decía el castaño. Así pero yo, decía Rías. No, calla, decía Issei besándola. Ah, Issei porque, decía Rías sonrojada. Ah vamos, no pongas esa cara, no te pusiste la vez que lo hicimos la primera vez, además no soporte más si quise besarte, decía el castaño, pero este sería interrumpido por un pequeño círculo mágico. Ah, es Drake, decía Issei. Ah compañero, la encontré, decía Drake mostrándole unas imágenes de Gabriel. Ah, qué malditos hijos de perra, decía Issei mirando a Gabriel en el mismo estado que encontró a Rías. Bien Drake, quédate ahí, voy para allá, decía Issei mientras el círculo mágico desapareció. Bien Rías, tengo que irme, decía Issei mirando a la pelirroja. Ah, vas por Gabriel, decía Rías. Si así es, así que quita esa cara triste porque tal vez algún día de estos vuelva a pasar y yo esté ahí para cuidar de ti y de él, decía Issei tocando en vientre, decía Rías un poco más contenta mientras Issei desaparecía en una sombra. Hija, puedo pasar, decía Venerana y Grayfia mientras Lord Gremor vigilaba a los alrededores. Ah sí madre, Grayfia Nesan, decía Rías. Y bien hija, Issei ya lo sabe, decía Venerana. Ah sí madre, contestó Rías. Y buen, como reaccionó, decía la Pelicafé. Le dolió saberlo madre, aunque sea un ser frío. Ahora le dolió a mi Issei saberlo, decía Rías. Si Rías o Housama es normal que le duela después de todo, el niño que perdiste también era su hijo, decía Grayfia mirando a la pelirroja. Si Grayfia, tienes razón, decía Rías. Bien hija, lo mejor será que comas algo, decía Venerana mientras con Issei. Bien, tengo que ocultar mi aura para que no me sientan, decía Issei mientras varios ángeles vigilaban a la entrada. Bien, ahora, decía Issei noqueando a los ángeles. Ja, ya no importa si saben si estoy aquí o no, lo único importante es Gabriel, decía Issei mientras iba con Drake. A Drake, y bien, ¿dónde está?, decía Issei. Bien compañero, ven, decía Drake. No puede ser, como pudieron hacerle esto, decía Issei mirando a Gabriel llena de sangre mientras estaba encadenada cubriéndose con sus alas baladas en sangre. A Gabriel, decía Issei mientras entraba a la celda y le quitaba las cadenas a la Serafín. Oye Gabriel, despierta, decía Issei. Ay Issei-sama, decía Gabriel mientras abría los ojos acariciando la mejilla del castaño. Ay Issei-sama, es usted, ¿verdad?, decía Gabriel sonriendo. Si soy yo, ya todo está bien, decía el castaño cargando a Gabriel mientras en otra parte del cielo. Ah Michael-sama, tenemos un intruso, decía uno de los ángeles. Ah, ¿qué intruso?,
eso decía Michael, si está en la celda de Gabriel decía el ángel, ay que no saben quién es decía Rafael mientras Michael se paraba de su asiento de regreso con Issei, bien Gabriel tú vendrás conmigo, nos vamos decía Issei mirando a la rubia, bien Drake vamos decía Issei, así parece que se dirigen hacia acá ya se dieron cuenta de tu presencia compañero decía Drake mientras abría la puerta de la celda, bien vamos, ¿quién demonios son alto ahí decía uno de los guardias, vaya parece que ya llegaron decía Issei, bien compañero tú vete yo me encargo decía Drake mientras mandaba no vayas a morir decía el castaño, ja claro que no vete decía Drake, que Gabriel alto decía Michael, vaya llegó el bastardo decía Drake poniéndose enfrente de Michael, bien ustedes no pasarán de aquí decía Drake con una mirada fría mientras Issei desaparecía con Gabriel, malditos gritaba Michael furioso, bien que comience la diversión decía el dragón mientras con Issei, bien llegamos decía Issei apareciendo en la sala de la casa, Issei decían Rías, Grayfia, Lord, Gremory y Venerana, bien Grayfia cura la decía Issei poniendo a Gabriel en uno de los sillones, Gabriel San decía Venerana mirando a la ángel golpeada al igual que Rías no podían creer que los mismos ángeles trataran de matarla, oye Grayfia Nesan se pondrá bien decía Rías mirando a Gabriel, si estará bien tiene heridas graves, pero su vida no corre peligro decía Grayfia, Issei-kun ¿cómo fue que te diste cuenta de lo que pasaba decía Lord Gremory, vamos Lord Gremory sabes que soy un dragón y espectro así que sentí el aura y olor de sangre de Rías recuerda que yo la marqué como mi dragona decía el castaño y por Gabriel mande a alguien a investigar decía Issei, que a alguien decía Lord Gremory y Venerana, si ya llegó decía el castaño mientras Drake aparecía en un círculo mágico lleno de sangre de la ropa, y bien conote fue decía el castaño, vaya me llene de sangre decía Drake, Drake te estoy hablando decía el castaño, que Drake decía Rías, Issei acaso ese joven es decía Rías y Grayfia, si él es Drake el dragón que estaba en mi interior decía el castaño, que entonces ya no eres un dragón preguntaba Lord ya que Drake dejó parte de su alma en mí decía el castaño, vaya oye compañero podría tomar un baño y prestarme algo de ropa que ponerme decía Drake, claro creo que te quedará decía Issei con su voz fría, bueno gracias compañero pero quita esa maldita voz muerta cuando hablas decía Drake, bien yo iré a descansar a mi habitación los dejo decía el castaño mientras subía a Sirecámara, bien Venerana Sama yo iré a comprar alimentos decía Grayfia, sí pero trata de que no te sientan decía Lord Gremory, sí señor con su permiso decía Grayfia mientras en el infierno, sí Sama decía uno de los guardias aterrados lleno de sangre, ¿qué pasa decía Sirsex mientras se levantaba, a la celda se los llevo decía el demonio, ¿de qué hablas? Llévame ahora mismo decía Sirsex, minutos después, pero qué demonios decía Sirsex, al ver varios de sus guardias colgados con la piel destrozada mientras grandes charcos de sangre se formaban bajo de ellos mientras leía un mensaje de espero que veas esto porque tú serás el siguiente, me llevaré a tus padres Grayfia y harías y más te vale entregarme a Milicas por tu cuenta de lo contrario te mataré más pronto de lo que crees sabes que no estoy jugando Sirsex quietes que desgarre tu carne como lo hice con tus guardias así que piénsalo decía el castaño en el mensaje, maldito sea Sisei Yodou decía Sirsex furioso, baja esos cuerpos de ahí y deshazte de ellos decía Sirsex mientras salía de la celda de regreso con Issei, Issei-sama, no va a cenar decía Grayfia llamando la atención del castaño, no Grayfia gracias pero no decía Issei mientras leía
leía un libro horas después. Issei, ¿a dónde irá?, decía Arias, mientras seguía al castaño mientras Issei salía de la casa, empezando a caminar por las calles. Vaya, hace mucho que no vengo aquí, decía Issei, mientras se sentaba en una banca del parque. Y bien dirías, cuanto más te esconderás, decía Issei mirando hacia los arbustos. Me sentiste, decía la par, que es normal que sienta tu presencia, decía Issei. Y bien, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando, decía el castaño. Sí lo sé, pero Issei, ¿por qué nos ayudas? Sé que no te sientes cómodo al hacerlo, decía Arias. No lo sé, yo tampoco lo serías, decía el castaño, mientras miraba las estrellas mientras Arias se sentaba al lado de él. Y Issei, perdón por la pregunta, pero ¿por qué te convertiste en espectro?, decía Arias. Bueno, Arias, es fácil, después de lo que pasó, yo morí, pero Hades me regresó a la vida como su espectro y juez, decía Issei. Ya veo, decía Arias sintiéndose culpable mientras lloraba. Vamos, deja de llorar, te lo dije antes, eso ya no importa, decía Issei viendo a Arias. Sí, Issei, pero yo te traicioné, decía Arias. Sí, es verdad, Arias, pero estabas siendo controlada por ese maldito, decía Issei acercándose a Arias. Así que deja de culparte, Arias, puede que sea verdad que te odie en algún momento, pero ahora sé que sé la verdad, no, tú ibas a ser la madre de mi hijo, sin embargo, aunque lo hayamos perdido podemos intentarlo de nuevo, decía Issei besando a la pelirroja. Un minuto después, está bien, Issei, lo haré, decía Arias acariciando la mejilla del castaño. Bien, entonces vamos a casa, parece que va a llover, lo mejor será regresar, ya es noche, decía el castaño. Sí, Issei, decía Arias un poco más contenta mientras caminaban. Issei, pasa algo, decía Arias viendo sonreír al castaño. No, solo que recuerdas ese lugar, fue el de nuestra primera cita, decía el castaño mirando un gran restaurante. Sí, lo recuerdo, decía Arias sonriendo mientras caminaban. Una hora después, casa Yellow, Arias, y por cierto, mis padres, ¿qué pasó con ellos?, decía Issei. Descuida, después de que pude salir del control mental de mi hermano, fui con tus padres y los saqué del país por un tiempo, decía Arias. Ya veo, entonces tú los ayudaste, decía Issei. Sí, sabía que Sir Setsuni-san trataría de hacer algo contra ellos al igual que Akeno y las demás, decía Arias. Ya veo, y por cierto, Arias, Akeno y las demás lo hicieron por su cuenta, decía Issei. Sí, Issei, después de que hablé con Grayfia-san, escuchó nuestra conversación y le contó a las demás de que estaba esperando un hijo tuyo y después ellas y mi hermano lo mataron en mi vientre. Te hicieron eso por celos, decía Arias llorando. Celos, son patéticas, malditas perras, decía Issei abrazando a la pelirroja. Descuida, Ariad, yo haré que paguen por lo que hicieron con la estrella divina de la venganza que soy, decía Issei mirando a la pelirroja. Y por cierto, Arias, hay algo que tengo que decirles, decía Issei. Decirnos, decía Arias. Los demás, decía Issei mientras Arias llamaba a Grayfia, Lord Gremory y Venerana. Issei-kun, pasa algo, decía Lord Gremory. Si hay algo que quiero proponerles, claro que aceptaré la decisión que sea, decía Issei. Claro, ¿y qué es?, decía Venerana. Bueno, como saben, ahora soy un juez del inframundo al servicio del dios Hades, y en la pasada guerra santa muchos de los espectros al cargo del Adamantis de Wyver, quien ahora soy yo, fueron destruidos, y bueno, quiero saber si quieren ser mis sirvientes, pero claro, también lo serán de Hades-sama, decía Issei. Y bien, que deciden, decía Issei. Está bien, Issei, aceptamos, decían Lord Gremory, Venerana y Grayfia. Bien, y por ti, Arias, creí que no necesitó preguntar, ¿verdad?, decía Issei. Sí, claro que iré contigo, pero deja de ser tan frío, decía Arias abrazándolo. Está bien, trataré, decía Issei. Como sea, Grayfia-san, Gabriel ya despertó, decía Issei mirando a la Maid. Sí.
decía Grayfia. Bien, iré a verla ahora, regreso, decía Issei mientras subía al cuarto donde estaba Gabriel. Ah, vaya, ya despertaste, Gabriel, decía Issei mirando a la Serafín. Ay, Issei-sama, gritó Brian lanzándose a abrazar al castaño tirándolo al piso. Y Issei-sama, Issei-sana, decía Gabriel llorando. Ah, vamos, Gabriel, deja de llorar, decía Issei tratando de quitar su lado frío. Ah, ¿pasa algo?, preguntaba Issei al ver la cara de Gabriel. A soledad, tristeza, oscuridad, porque siento solo eso en ti, Issei, decía Gabriel abrazándolo. No, Gabriel, te equivocas, también hay amor, pero por ahora está dormido, decía Issei acariciando a la Serafín en la mejilla. Ha dormido, decía Gabriel mirando al castaño. Si así es, Gabriel, yo mismo decidí sellarlo, ya que decidí no volver a creer en ese sentimiento, pero sabes, ahora no sé qué pensar, decía el castaño mirando a Gabriel. Ay, ya veo, sí, sin embargo aún así yo decía Gabriel mientras se acercaba a Issei y lo besaba. Un minuto después, a Gabriel, yo decía Issei mirando a la Serafín. No, Issei, está bien, permíteme a mí también curar tus heridas en tu corazón, decía Gabriel mirando al castaño mientras lo abrazaba. Ah, está bien, pero lo mejor será bajar, Gabriel, tienes que comer algo, decía Issei. Así contestó la Serafín mientras bajaban a la sala. Ah, Issei. Gabriel, ¿cómo estás?, decía Arias mirando a la Serafín. Ah, bien, estoy bien, decía Gabriel. Bien, creo que lo mejor será cenar, aunque es tarde, decía el castaño rascándose la cabeza. Ah, vaya, compañero, parece que ahora eres el mismo, decía Drake mientras bajaba por las escaleras. Ah, Drake, por fin bajas, decía el castaño. Ah, vamos, sabes que duermo demasiado por ser un dragón, así que no te quejes, decía Drake. Y bueno, ya les dijiste. Si Drake aceptaron, decía el castaño. Bueno, amigos, hasta aquí dejo la parte 4, y sin más que